Al llegar las Navidades de 1957, sonó el timbre de la casa del maestro Joaquín Rodrigo en Torrelodones. Al abrir la puerta apareció inesperadamente Andrés Segovia, que estaba ansioso por conocer la partitura de la Fantasía para un gentilhombre, que el maestro Rodrigo había compuesto y dedicado al universal guitarrista español. Atendía así a la solicitud que el guitarrista le había hecho en 1951, pidiéndole un concierto para guitarra y orquesta de cámara. Desde la petición de Segovia hasta esta presentación pasaron 6 años. Decía la mujer de Rodrigo que tras el concierto de Aranjuez a Joaquín no le apetecía componer otro concierto y por tanto devoraba el trabajo, hasta que un día el maestro Rodrigo le comunicó que lo había pensado bien y que escribiría una suite basada en los temas de un guitarrista del barroco español. La Fantasía para un gentilhombre fue estrenada no mucho más tarde de esa inesperada visita. El estreno fue en San Francisco, en marzo de 1958, con 3 sesiones en días consecutivos, iniciando así la partitura subida con un éxito rotundo, haciendo, según decía la esposa del compositor, competencia al mismísimo concierto de Aranjuez. Y no solo Joaquín Rodrigo recurrió a este artista del barroco, sino que también Manuel de Falla utilizó una gallarda del mismo compositor para el moderato y pomposo del retablo de Maese Pedro. Pero ¿quién era esa guitarrista cuya fama en vida volvió a renacer gracias a Rodrigo y Falla? Poco se sabe con certeza de la vida de este músico aragonés, ya que únicamente hemos recibido de él su reconocidísimo tratado sobre la guitarra española, donde, además de sus enseñanzas, se recogen todas las composiciones que nos han llegado del artista. La mayor parte de lo que podemos dar por cierto proviene de lo que nos dice Gaspar Sanz en el contenido de su tratado. Nos dice en la portada que es aragonés, natural de la villa de Calanda, en Teruel, que es licenciado y bachiller en teología por la Universidad de Salamanca. También sabemos con certeza que viajó mucho a Roma y Nápoles, ya que lo menciona continuamente en su obra para fundamentar sus explicaciones sobre la guitarra. Pocos datos más, aparte de estos, se pueden dar con certeza sobre el músico. Se cree que nació en el año 1640, eso sí, en la localidad terulense mencionada. También sabemos que su condición creativa no se agotó en el ámbito musical, ya que también publicó diversos escritos y versos, realizó la traducción de algún libro y además fue un excelente grabador en cobre de planchas de música, una especie de humanista del barroco español.
y pasemos a hablar sobre su tratado. Su nombre es Instrucción de música sobre la guitarra española y métodos de sus primeros rudimentos hasta tañerla con destreza, publicada en 3 libros entre 1674 y 1697. Es un tratado de música instrumental, aplicado sobre todo a la guitarra, pero no en exclusiva, porque en la parte dedicada al arte de acompañar amplía la instrucción a arpistas, organistas e instrumentistas que estén interesados en el tema. En el prólogo del primer libro afirma literalmente: en este mi tratado encontrarás reglas que no has visto en ninguno de los impresos de Juan Carlos Amat o Deutsche de Velasco, y prometo que, si este primer amago de mi habilidad tiene buena cabida, compondré otros 2 libros más. Finalmente tuvo el reconocimiento deseado y por ello contamos con el total de los 3 libros prometidos. Cabe destacar que en aquel entonces era muy usual que los libros fueran publicados en partes parciales, en pliegos sueltos, digamos. El público los iba comprando para luego encuadernarlos todos juntos. Pero volvamos al tratado. Comienza recogiendo las 8 primeras reglas para enseñar lo básico del instrumento y la técnica del rasgueado. En la primera regla nos enseña a poner las cuerdas y nos define cómo era la guitarra de la época, un instrumento de 5 órdenes o cuerdas dobles, excepto la primera, que solía ser simple. Incluso había distintas variedades de encordadura, según se quisiera una guitarra con cuerdas graves y agudas al estilo español, lo cual servía para hacer música más ruidosa y también para acompañar la melodía con las cuerdas más graves haciendo la línea del bajo. Otra forma de encordar era usar solo cuerdas agudas, forma muy extendida entre los italianos, la cual era muy apropiada para el punteado y también para los adornos típicos de la época, como las campanillas. Las cuerdas que se usaban eran siempre de tripa de carnero, las cuales había que cuidar con mucho esmero y daban un sonido más cálido que el de las cuerdas que se usan actualmente. Además de esto, había varias formas de afinar las 5 cuerdas, si bien la más extendida era la de cuartas ascendentes en todos los órdenes, salvo la tercera mayor existente entre el segundo y tercer orden. A todo lo anterior, habría que añadir el cuidado a la hora de colocar los trastes, pues no eran fijos como los actuales, sino que eran unas cuerdecillas atadas al mástil que había que colocar y ajustar de una determinada forma para que el instrumento sonase afinado. Da mucha importancia a la enseñanza de todos los ornamentos imprescindibles para el barroco: trinos, mordentes, vibratos, ligados, apoyaturas.
Y comenta el autor que no se trata de un complemento a la formación, sino de una parte esencial de todo buen músico. En particular, pone mucho interés en el modo de tocar las sonadas cromáticas de los violines, sonadas procedentes de Italia. Al hablar de ellas, dice literalmente que en España no hay quien dé luz a los instrumentistas españoles, que son muy diestros, pero que les causa novedad y dificultad grande cuando ven una partitura italiana con tantos sostenidos y bemoles. Asimismo, se extiende en la explicación de cómo realizar el bajo continuo, aspecto también muy característico de la música de la época. Y lo explica no solo para la guitarra, sino que lo hace extensivo para el arpa, el órgano y demás instrumentos. El tratado incluye una gran variedad de géneros musicales. Muchas piezas son originales, pero también incluye variaciones sobre melodías preexistentes y rearmonizaciones de danzas de la música popular. En el tratado se recogen cerca de 90 temas: gallardas, marionas, villanos, españoletas, pavanas, canarios, jácaras alemanas, zarabandas, ligas, fugas, rujeros, parapetas, pasacalles y un largo etcétera. La música de Gaspar Sanz es colorista, viva, toma riesgos armónicos y en muchos casos es extremadamente difícil de tocar, ya que exige no solo una gran habilidad técnica, sino también un profundo conocimiento de los principales ritmos españoles y del resto de Europa. En 1920, la afamada Enciclopedia Musical de París publicó un trabajo del musicólogo Rafael Mitjana. En él, cuando habla de la música instrumental del 17, habla de la guitarra española, destacando el primer tratado sobre guitarra que se conoce, el de Juan Carlos Amat, de finales del 16. También habla del tratado del hispano-francés Luis de Briceño y otro del hispano-portugués Nicolás Doichy de Velasco. Inmediatamente después pasa a centrarse en Gaspar Sanz, calificando a su tratado como el más notable de todos los tratados sobre guitarra escritos hasta el momento, incluso superior al tratado del siglo XVIII escrito en Madrid por Santiago de Murcia. Afirma posteriormente Mitjana que en el siglo XVIII comienza el eclipse de la guitarra y vuelve al pueblo de donde provenía. Afirma también que no renace hasta que los músicos del siglo XIX, respondiendo a los ecos de la Guerra de la Independencia, le devuelven el rango de instrumento artístico. El tratado, tal como afirma Cristina Bordas, profesora de musicología en la Universidad Complutense de Madrid, es sin duda el más completo escrito sobre la guitarra del barroco, faltándole únicamente el apartado de las obras vocales y la forma de acompañarlas con rasgueados o punteos. Se cree que Gaspar Sanz murió en Madrid en 1710, a los 70 años de edad. No sabemos mucho de su vida, la cual es casi un misterio, pero sí tenemos el regalo de su música y de sus enseñanzas musicales en un instrumento tan ligado a nuestro país como la guitarra.